derechos humanos para decir que en la vía penal no había doble instancia, se creó la doble instancia, y el recurso de casación, tanto en materia civil como agraria, y de todas las materias, sala 1, sala 2 y sala 3, que conocen los recursos de casación, lo que sirve es como un filtro donde llega al Olimpo una súplica de alguien que dice que un juez violó las normas sustantivas y las normas procesales. Entonces los magistrados ven, por medio de los letrados, que son los que hacen el trabajo duro de los magistrados, ellos simplemente se la pasan viajando o durmiendo o acosando sexualmente a hombres y mujeres ahí dentro del Poder Judicial, que eso es una orgía completa, o eso es una cosa pavorosa, una cosa escandalosa, donde se reportan que los tribunales de justicia son prácticamente moteles después de las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, se dedican ¿a qué los magistrados? Dígame, Segunda República, ¿a qué? Al recurso de casación, nada más, porque la cuestión disciplinaria la ejerce el Tribunal de la Inspección Judicial y finalmente los magistrados o el Consejo Superior de la Corte es el que da la última palabra en todo eso. No hay un juez condenado. A mí me han hecho chanchadas, yeguadas terribles, prevaricatos, incumplimientos de deberes, me han mandado al manicomio, me han mandado al psiquiátrico, lógicamente no han podido hacerlo, porque lo único con lo que me he podido defender es con el vocabulario soez. Y les digo, caballeros y damas, el vocabulario soez es absolutamente justificado y debe usarse cuando te están violando. Pongamos el ejemplo de una violación común y simple a una mujer. Vas caminando por la calle, te meten a un cafetal y te violan 8 nicaragüenses o 8 negros ahí, dominicanos. ¿Qué vas a hacer? Mujer violada, gritar, patear, rasguñar, clavarle las uñas, morder, lo que puedas hacer tienes que hacer. No les vas a decir qué belleza de persona, no te vas a quedar callada, no te vas a quedar callado, vas a tener que gritar. Y a mí me han violado miles de veces en un maldito tribunal. Porquerías que la de Poder Judicial. Me acaban de encerrar 12 horas por ir a poner una denuncia contra un tribunal. Si analizamos la justicia, tenemos que verla no con presupuestos de miles de millones. Es que soltamos sicarios y soltamos narcotraficantes porque no tenemos presupuesto. Y el OIJ no hace ni mierda porque no tenemos presupuesto. Y todo es presupuesto, y más plata, y cárguele, como un diputado lo acaba de decir en la Asamblea Legislativa, más impuestos al pueblo para que el Poder Judicial y el OIJ funcionen correctamente, cuando lo que hay allí es una escandalosa orgía de funcionarios que se mezclan entre sí. El Poder Judicial te acusa, te defiende, te juzga, te valora los daños y perjuicios y te investiga, y te dan los forenses que dan la prueba pericial de X o Y, que el ADN, todas las pericias forenses, todo eso es manipulado. Hay noticias en el internet, búsquela, donde forenses renuncian del Poder Judicial porque los magistrados les exigen que hagan pericias en uno u otro sentido que alteren los resultados de una pericia, de una muerte, de una violación, de un hijo que es hijo de un millonario, pero el millonario pagó para que digan que tiene cero compatibilidad con él, para no darle la herencia, para no darle pensión alimentaria. Que el Poder Judicial es una completa criminalidad a cielo abierto. Y todo eso, ¿cómo se produce? Porque el juez y el fiscal son impunes, porque quien analiza la conducta criminal de un juez es un fiscal que duerme con él todos los días, que está a la par, que van a comer juntos, que alquilan la misma casa porque vienen de San José y se quedan en una casa de huésped y alquilan un cuarto. Don Fran. ¿Querías hablar? Sí, don Fran, entonces, explíquenos el amarre de corrupción que hay entre el Colegio de Abogados, Complejo Forense, Ministerio Público, Defensa Pública, tribunales, magistrados y Sala Constitucional.
o sea, estamos hablando de todo esto que citamos, ahí manda el Poder Judicial. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y lo otro, don Frank, ¿esto es común en otros países que todo esté concentrado? Es la pregunta que se... No, el Poder Judicial de Costa Rica es el Poder Judicial más poderoso del planeta, no existe ninguno, ni siquiera el de los Estados Unidos, solo comparable con tiranías, ¿verdad? Que en las tiranías manda el tirano y los jueces hacen lo que el tirano diga, pero aquí los magistrados hacen lo que Liberación Nacional dice y lo que el Partido Unión Social Cristiana dice, el bipartidismo. Lo que pasa es que a Chávez ahora le salió el tiro por la culata porque no tiene diputados. Entonces, ¿quién manda el Poder Judicial? Siempre. ¿A quién está investigando? A Chávez con todas sus fechorías. Y a este presidente posiblemente se le tuerza el rabo a la chancha porque no va a poder escapar a la justicia, a esa justicia totalitaria, a esa justicia inquisidora. No va a poder escapar porque le declaró la guerra prácticamente al fiscal general y a los magistrados, diciéndoles corruptos y un montón de cosas. Entonces, el Poder Judicial de Costa Rica es el Poder Judicial más poderoso del mundo occidental, del mundo supuestamente civilizado, de las democracias del mundo. Usted no ve un ministerio público dentro de... En México se llama Procuraduría General de la República. Y está separado del Poder Judicial. Aquí no. Aquí vos vas a un juicio y el juez te juzga, el defensor público te defiende, el Ministerio Público te acusa y el Ministerio Público, por medio de una oficina que se llama Oficina Civil de la Víctima, te cobran los daños y perjuicios. Don Frank. Entonces, defienden al imputado y acusan al imputado. Juez y parte, es una orgía incestuosa. ¿Qué es una orgía? Es una cosa de todos contra todos, un desorden. Una orgía sexual, ¿qué es? Sexo entre varias personas. Esto es una orgía de jueces, fiscales, defensores, OIJ, Oficina de la Víctima y forenses. Todos en un mismo edificio, todos bajo una misma institucionalidad, todos bajo las mismas reglas verticales donde solo los magistrados pueden mandar al final de cuentas y no responden por los daños y perjuicios que te cause un juez o un fiscal. Te incriminan siendo inocente. Tengo casos de incriminación en mi propia familia, a mi propio hermano lo incriminaron. A mí me han incriminado 4 veces. A mi hermano lo incriminaron 2 veces. Con un tribunal en contra, donde tienen a los maleantes nicaragüenses que se robaron un ganado, dicen, se los entregamos para que diga que Jorge Paniagua dio la orden de reo. Y ese es el tribunal nefasto de Santa Cruz. Es que Liberia comenzó atacándome. Liberia es la depravación total de la ley, donde allí es no solo prostitución a nivel sexual, sino a nivel de procedimientos torcidos en contra de las personas, donde se venden directamente, donde se venden a los narcos, donde la jueza penal fue detenida por el OIJ, donde le pusieron esposas a una jueza penal de Liberia, y ahora es jueza penal de Santa Cruz. Vean ustedes, más bien la cambiaron de puesto. ¿Y qué? Una jueza que se vendió al narco, diciendo, liberando narcos y haciendo todo el negocio. O sea, don Frank, entonces, las denuncias de Camilo Rodríguez tienen una gran probabilidad de ser verdad. Y ahora, lo siguiente, don Frank. Lo siguiente, don Frank, lo siguiente. Entonces, existe evidencia de que los magistrados le ordenan a los jueces, redacte esta sentencia en este sentido, que los magistrados llaman al complejo forense y le dicen a los científicos forenses, esta evidencia, esta prueba tiene que salir así o tiene que descartarse, y por esas razones mucho profesional limpio y consciente renuncia al Poder Judicial. ¿Hay evidencia de eso, don Frank? Evidencia de los forenses están en internet, donde los mismos forenses dicen que los obligan a hacer cosas que ellos no quieren, y que eso los mantiene estresados y que por eso quieren renunciar. Eso está ahí eso está ahí en el internet, ¿verdad? Yo no he vivido, bueno, viví una experiencia terrible donde mandaban a mi hermano al complejo forense, pero ya le tenían los sicarios para asesinarlo en San Ramón, en Cambronero. Y un forense y una jueza de ejecución de la pena de Liberia
confabularon para que mi hermano se montara en esa patrulla y lo llevaran. El mismo sicario me llamó a mi casa y me dice, vamos a matar a su hermano. No deje que su hermano se monte en esa patrulla. Y le digo a la jueza, desisto de la pericia porque yo quería demostrar que mi hermano padecía de una enfermedad terminal y que por lo tanto era acreedor de un beneficio carcelario. Entonces lo mandan a San José, pero para matarlo. La jueza Vanessa del Tribunal de Liberia, y yo le dije, mire, P de perra y de P de puta, vea, usted me asesinan a mi hermano y yo la asesino a usted. Entonces, don Frank, llamate al forense y desistí. Le digo al forense, desisto. Y me dice, no se puede. Tiene que ser la jueza. Y le digo, jueza, tiene que ser usted. Desisto. No, tiene que ser el forense. Y en eso me tenían. Iban a mandar a mi hermano y en Cambronero lo iban a asesinar. ¿Quién? Por orden de Carlos Alvarado. La DIS. Nos intervinieron el teléfono. Nos persiguen. A mi mamá la ignoran en los tribunales. Esos 3 jueces canallas que se levantaron la dejaron hablando sola en el 2019, donde yo les digo, degenerados. Don Frank, ¿por qué yo escuché decir de que usted, cuando prende la computadora, nota que muchos archivos que usted dejó cargados desaparecieron? O sea, usted me está diciendo que usted tiene evidencia de que a usted le penetran la computadora y le borran la evidencia y los casos y los escritos que usted hace. Yo he tenido ya 3 computadoras y a las 3 computadoras le violan me roban la dirección IP. Les voy a contar un caso ahorita que me acaba de pasar para que Costa Rica entera sepa de las canalladas de la alta criminalidad de jueces del Poder Judicial y toda la institucionalidad, OIJ y asuntos internos, inspección judicial con asuntos internos, la sala cuarta, toda la institucionalidad está investigando estos hechos. Escuchen para que se les pare el pelo. El ICT, con el pleito Papagayo, con el gran concesionario que se llama Karim Jamal, que tiene una firma depravada de abogados que se llama BLP, quieren montar con jueces un título valor, una sentencia condenatoria por daños y perjuicios en mi contra para embargarme la herencia a Fran Paniagua y la hacienda del sucesorio que hoy por hoy vale más de $12,000 millones. El suelo más las construcciones, solo el suelo tiene un valor de mercado de $6,000 millones. Entonces quieren hacer por medio de jueces corruptos, hacer un título valor, una condenatoria en daños y perjuicios. El caso de doña Yaya, que usted lo conoce, eso se está en Nicoya, pero el caso actual de este mes, de este año, es el caso del ICT contra mí por delitos contra el honor, por hechos que sucedieron en el 2018 y 2020. Entonces los hechos están prescritos. Entonces, como están prescritos, presentan una querella en el Tribunal Penal de Santa Cruz y el Tribunal Penal de Santa Cruz hace creer, inventan un número de expediente y hacen creer que ese expediente entró en San José, en el primer circuito judicial, e involucran e incriminan al Tribunal Penal de San José diciendo que allí entró el caso, pero mentira, entró aquí en Guanacaste. Pero ellos inventan que entró allá, pero le ponen el código 175 que corresponde a Goicoechea y no al primer circuito judicial, y hacen una resolución declarándose incompetente para mandar a Santa Cruz, en una resolución que no tiene ni nombre de juez, ni firma de juez, ni nombre de ningún técnico. Es una resolución falsa para hacer creer que el caso nace en San José y perder la pista de qué funcionario fue el que recibió la querella, que no le puso el sello de recibido con el nombre del funcionario ni la fecha. Don Frank, ¿se puede etiquetar ese acto como un error judicial o como un acto criminal? Criminal.
Es un acto criminal a todas luces de falsedad ideológica, de insertar información falsa en un documento público que tiende a probar la existencia de una demanda judicial, en este caso una querella. Pero es un acto criminal don Frank, penal. Entonces, el Tribunal de Santa Cruz incrimina, enreda al Tribunal de Goicoechea. O sea, tenemos un pleito interno ahí. Así es. Vea usted qué alta criminalidad. La querella va dirigida a Santa Cruz, pero se presenta supuestamente en San José, y San José se declara incompetente, con un número de expediente de un año 23, porque como los hechos son del 2018, 2022, entonces le ponen 23 para que algunos hechos no prescriban, ¿verdad? Entonces le ponen 23, le ponen un número falso de secuencia de consecutivo, que es el 5115, y le meten un código falso 175 que corresponde a Goicoechea y no a San José. Aparece el expediente en Santa Cruz y la querella inmediatamente la pasan a juicio sin darme la oportunidad a mí de contestar. Dicen que presentaron una acción civil resarcitoria y mentira que no la... O sea, sí, le dieron curso a una acción civil resarcitoria que no existe. Yo quiero explicar... Que no me defienda. Don Frank. Llevarme a juicio. Quiero explicarle a la audiencia que en el proceso penal hay etapas, la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Entonces, en la etapa preparatoria se concibe todos los hechos que van a ser analizados como supuestos de delito. Y ahí existe una fase en la cual, y en materia de querella, la persona que está siendo procesada como agente activo tiene dos posibilidades, la de retractarse en una querella y la de conciliar. O sea, eso no se lo puede brincar el juez, porque es ley de la República. Y sin embargo, lo que está diciendo don Frank es que el Tribunal Penal de Santa Cruz se brincó todo eso. O sea, eso no se lo puede brincar. Entonces, lo que estamos viendo es que dentro del mismo Poder Judicial se cometen atropellos que no pueden ser calificados de error judicial, sino de delito de prevaricato y de, bueno, don Frank dirá cuál es el otro, incumplimiento de deberes. Entonces, estas barbaridades que está explicando don Frank son cotidianas en el Poder Judicial. Lo que pasa es que solamente un abogado valiente como don Frank nos lo cuenta y nos lo dice. ¿Por qué? Porque los otros abogados, aunque ocurran estas cosas, siguen conectados al sistema, siguen generando dólares, siguen generando ganancias, y entonces hacen caso omiso y no le dicen al pueblo estas barbaridades. Pero como don Frank es muy valiente, las dice, las cuenta y las pelea, porque tengo entendido que un alto funcionario o el máximo funcionario del organismo de investigación judicial se asombró de escuchar las barbaridades que están aconteciendo en este caso que ocurrió hace semana y media con don Frank Paniagua. Porque esto que está contando Frank, esto no es del 70 ni del 80, no, eso ocurrió hace semana y media. Entonces, esto lo que significa, costarricenses, es que la podredumbre ya no puede soportarse abajo, sino que es tanta que ya está saliendo a flote. Adelante, don Frank. Sí, les estaba comentando de la adulteración de ese expediente, porque precisamente le dije al juez tramitador que como no sabía quién era el responsable de eso, iba a ir a poner la denuncia al OIJ, porque como es contraignorado, no se pone la denuncia en la fiscalía, sino en el OIJ. Pues el juez llamó al OIJ para que me apresaran apenas yo llegara. Entonces el OIJ me maltrató desde que llegué y me dijo, no le voy a recibir la denuncia. Le digo, pero ni siquiera la he interpuesto, ni siquiera me ha escuchado. No, eso, vaya a la inspección judicial. Le digo, no, aquí no hay delito que perseguir. Sí, hay un incumplimiento de deberes, hay prevaricatos, hay falsedad ideológica, montaron un expediente. Me dice, ya le dije que no lo voy a atender, salga de acá. Entonces le levanto la voz y le digo, no me vas a atender la denuncia. Me dice, me está amenazando, queda detenido. Y aquí estoy siendo procesado, me mandaron 12 horas a la cárcel, a un calabozo, me metieron con 6 reos, me desnudaron, me sacaron fotografías desnudo, me resellaron, me ficharon. Don Frank, criminal, me pasaron a flagrancia. Don Frank, Fanny quiere preguntarte algo. Sí, Fanny. Vea, se lo están haciendo a un profesional, un gran licenciado como usted. Ahora imagínese, se lo hace a una persona como yo que no soy abogada y no sé mucho de leyes.
O sea, estoy pero sumamente asustada y de verdad que esta Segunda República Esto está podrido, doña Fanny. no lo sabe el costarricense, esto no lo sabe Costa Rica, pero lo va a saber, lo está sabiendo y lo vamos a estar repitiendo, le estamos siguiendo, pero esto ya está fuera, pero es que ya no hay control. Por eso invitamos a doña Ania, que es de Pérez de León, que está pasando algo casi igual de área territorial, para que usted vea, doña Ania, que no es el único caso en Pérez de León ni en San Carlos. Bien. Continúe, don Fran. Don Fran, por favor, Sí, continúe Fanny, explicándonos. Fanny, lo que yo quiero decir para no hacer esto casuístico, ni dedicarme solo a que me están violando los derechos, esto es una simple ilustración de lo que es capaz de hacer un juez, un director del OIJ, cómo entre ellos se protegen, cómo entre ellos se cubren, no me reciben las denuncias contra los jueces, ellos mismos se cobijan con la misma cobija y más bien vas a demandar a un juez y que el que termina preso sos vos. Lo que quiero decir con esto es que la justicia de un país no se mide en términos económicos, en términos de presupuesto de un poder judicial, ni en términos generales. La prensa canalla y no canalla, con la excepción de Fanny ahora, con el acerriceño, expone, ¿verdad? La prensa canalla expone y la no canalla expone la justicia en general. Entonces salen los diputados pegando gritos que Chávez no le da la plata al OIJ necesaria ni al Poder Judicial, y el debate se centra de la criminalidad y de la inseguridad jurídica y la guerra que estamos viviendo en las calles se explica desde el punto de vista económico como falta presupuestaria, y esa ha sido la excusa del Poder Judicial siempre. No, la justicia se mide por el caso concreto, y el caso concreto es Jorge Roger Méndez. Yo tengo entendido que alguien te agredió con un casco. Así es. ¿Qué ha pasado con eso? Yo creo que no ha pasado nada, ni van a jamás a imponerle una sanción a ese fulano. Yo creo que a cada uno de los que acudimos al Poder Judicial, cada usuario tiene su versión y tiene su historia de las barbaridades que hace el Poder Judicial, donde ya el Poder Judicial trabaja con bufetes específicos. Pacio Cañas, BLP, Línea Lo, todos los grandes bufetes de este país, con una sola llamada arreglan los casos. Ellos no necesitan ser graduados en Londres o en España o en Estados Unidos. Lo único que necesitan es un teléfono, y el teléfono, el intermediario entre los abogados corruptos con el Poder Judicial, es el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados se toman sus birras, sus whiskies, y después ahí se hacen las transacciones, y eso es un relajo completo. Esa es la fuente de la corrupción. Yo me explico, ¿por qué Papagayo? Nadie habla de Papagayo, ni nadie investiga Papagayo. Si es un crimen a cielo abierto del ICT con los alcaldes de Carrillo y de Liberia, ¿por qué nadie los investiga? Sí. Eso es un caso específico. Claro, don Fran. Pero que Papagayo deja miles de millones de dólares por Hay que explicarle a la audiencia la diferencia entre una demanda y una denuncia. En cuanto a la demanda en materia civil, como bien me lo explicaba don Fran a mí hace unos días, en la demanda yo tengo que aportar las pruebas en materia civil, pero en materia penal yo tan solo aporto la noticia criminis, eso es todo. Y quien tiene el presupuesto y el poder para perseguir al delincuente, al agente activo, y obtener la prueba para llevar a cabo la etapa preparatoria, es el Ministerio Público. Pero ¿de quién depende el fiscal general y los fiscales? De los magistrados. Entonces los magistrados levantan el teléfono y pueden darle órdenes, y así ocurre, a los jueces, a los miembros del complejo forense, hasta los mismos fiscales. Entonces hay política corrupta metida en este modelo de justicia en Costa Rica. Por eso es que ocupamos una constituyente, algo con mucho poder, para separar y dejar de llamar eso Poder Judicial y llamarle tribunales de derecho y de justicia, y hacer órganos constitucionales a la Sala Constitucional, al complejo forense, al Ministerio Público, a la Defensa Pública y a la Policía de Investigación Judicial. Pero mientras eso esté en manos
de unos magistrados que fueron nombrados por corruptos diputados de corruptos partidos políticos costarricenses. ¿De qué poder judicial y de qué justicia estamos hablando? Si eso es un solo paquete de corrupción. Don Fran hablaba hace un momento de que ahí, en términos de corrupción, ahí acontecen orgías jurídicas. Pues déjeme decirle que existe ese tipo de fenómeno en el Poder Judicial. Se dicen muchas historias de las barbaridades que acontecen ahí en esas oficinas de los magistrados, y no de ahora, desde hace años. Me acuerdo de una historia que se propagó allá en los 90, de que se ocupaban cartas de recomendación de los magistrados para ingresar a famosas universidades privadas a la carrera de Derecho. Y para ir a obtener esa carta de un magistrado que me recomendara a mí o a fulano y tal, había que pagar un precio sexual para eso. Estas historias, que son historias que uno escucha en cafés, en lugares donde uno, porque así es Costa Rica, algo traen de verdad, pues un río que viene sonando y que trae piedras. Pero cuando constatamos esta evidencia circunstancial con los hechos materiales y hechos que han acontecido y siguen aconteciendo, vemos que toda esta prueba inferencial se comprueba con los hechos materiales de atropellos a los derechos de los costarricenses. Conclusión, el Poder Judicial requiere urgentemente una transformación. Pero déjenme decirles algo, pregúntenle a los precandidatos, a los de Liberación, a los de Nueva Generación, a los de la Unidad, si ellos quieren transformar el Poder Judicial y si quieren, ¿cómo lo harían? No es tema para ellos, porque ellos quieren tener ese Poder Judicial a favor para hacer negocios, como el actual presidente quiere una Contraloría a favor para hacer sus negocios. Todos quieren la Segunda República, pero a favor. ¿Y quién tiene la Segunda República agarrada? Los Arias. Los Arias tienen agarrada la Segunda República. Tienen el Poder Judicial con todos sus órganos, a la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Sala Constitucional. Costarricenses vivimos lamentablemente uno de los peores momentos de nuestra institucionalidad. Conste que conozco al abogado Fran Paniagua Mendoza y él es muy celoso de la institucionalidad actual. Pero también es evidente que con los testimonios que él indica y los que nosotros conocemos de miles de casos que han sido impunes, aquí evidentemente la podredumbre ya está levantando la tapa del tanque de recepción de toda esa materia fecal y ya está saliendo al aire. Entonces, don Fran, esto era un comentario para darle usted un poquito de aire y se tomar un vaso de agua. Continúe, don Fran. ¿Cómo podemos nosotros transformar al Poder Judicial? ¿Qué debemos de hacer? Usted dijo algo fabuloso y es que yo siempre he demostrado que he creído en la institucionalidad. Podrida o no, es lo único que yo puedo usar, la institucionalidad. Y con eso es la detención arbitraria. Acudí a la Fiscalía, he presentado los recursos de apelación en la materia de flagrancia, que hoy me la declaró sin lugar una jueza que es enemiga mía, que fue la que metió a Jorge a la cárcel diciendo que mi hermano había estafado a alguien cuando mi hermano había sido el estafado. Entonces siguen las rencillas y las venganzas, ¿verdad?, contra mí. Ya demandé ante la Sala Cuarta, ya presenté un habeas corpus, ya presenté la queja ante el superior del OIJ en San José, ya se está investigando. Creo en la institucionalidad, podrida o no podrida, creo en que el único método que yo tengo es pelear dentro de la institucionalidad. A mí, don Jorge Roger Méndez, ni nadie me verá peleando en vías de hecho o contratando un sicario para matar a alguien o vengarme o darle un manotazo a un juez o a un fiscal o a un policía. No, las vías de hecho no están reservadas para mí. A lo único que he acudido es al insulto en el momento en que violan mis derechos. Pero mientras violan mis derechos, ellos prevarican, incumplen los deberes. ¿Qué es lo que deben hacer? Como usted decía, los partidos políticos, a nadie le conviene reformar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el instrumento para hacer el dinero, el instrumento para perseguir a alguien, el instrumento para robar yo tranquilo sin que nadie me moleste, el instrumento para lavar dinero, el instrumento para dedicarme al narcotráfico, el instrumento para robar en las bóvedas de los bancos, el instrumento para robar las cochinillas y los no cochinillas, los diamantes, las trochas, todo eso. Es el instrumento para robar y saquear. El Poder Judicial es el que garantiza
garantiza toda esa impunidad, esta degeneración de sociedad, esta violencia, todo es producto de la iniquidad del Poder Judicial. El Poder Judicial de un país se corrompe y se corrompió la sociedad, los políticos, las instituciones, los perros y los gatos. Todo se corrompe cuando el Poder Judicial se corrompe. Como decía un pensador, todos tienen derecho a corromperse, los diputados, los presidentes, los ministros de Estado, todos se pueden corromper. El único que no se puede corromper es el Poder Judicial, y aquí es lo más corrupto que hay. Ese es el instrumento de la corrupción, es el que garantiza la impunidad. ¿Qué puede hacer la Segunda República actualmente para evolucionar a una tercera república llena de paz, armonía, seguridad social, seguridad jurídica, verdad y justicia? ¿Qué puede hacer la Segunda República? Por la vía institucional, convocar a una constituyente. Ya sabemos que los políticos no lo van a hacer. Pueden también el pueblo autoconvocarse a una Asamblea Nacional Constituyente por representantes de los distritos y los cantones en una autoconvocatoria a cabildos abiertos y cerrados, formar una constituyente y reformar la constitución política. Lo que yo le digo a las personas que quieren reformar este país, me propongo para ayudarles a reformar el Poder Judicial, como dijo Jorge Roger, sacando a esos institutos, Ministerio Público, Oficina de la Víctima, Defensores, OIJ, forenses, sacarlos del Poder Judicial, que los jueces únicamente se dediquen a dirimir los conflictos entre los particulares, que es lo que actualmente la Constitución Política dice. Pero ¿qué pasa? Que la actual Constitución Política permite que esos órganos estén dentro del Poder Judicial, o esas leyes violan la Constitución Política adrede, porque lo que hicieron fue blindar al Poder Judicial, hacerlo hiper mega poderoso y blindarlo para que nadie vaya preso, ¿verdad? Todos los que están en el sistema blindaron al funcionario público. Ningún funcionario público va a la cárcel por más que robe, por más que lleve sacos a las bóvedas de los bancos nacionales o del Banco de Costa Rica, por más SAF y BCR que hayan, y estafas y sobreestafas de miles de millones de dólares, nunca nadie va a ir a la cárcel ni va a responder por eso, porque el Poder Judicial blindó a los funcionarios públicos y les dio licencia para robar. Roben, mijitos, saqueen, eso es un saqueo. Cojan esa piñata y denle con el palo y tírense como locos a coger los confites, porque nadie los va a meter presos. Y a los sicarios que paguen al juez va para afuera, y al narco también. Entonces, sacar esos órganos del Poder Judicial, reformar las leyes orgánicas de esas instituciones, hacerles leyes orgánicas, crear una fiscalía poderosa, representantes de las 7 provincias. ¿Qué es eso de fiscalía general? Y eso es una atrocidad. Don Fran, aquí hay un asunto que debemos explicar. Claro, como dice Kevin Fernández, todos los días meten personas a la cárcel, sí, claro. Y los que tienen que estar adentro, hace poco se murió uno que no lo metieron nunca a la cárcel y se burlaba del sistema, había sido ministro de Trabajo, y por poco no meten a una señora que había involucrado a una costurera de San Carlos. Es decir, la justicia no es por la cantidad que metan, sino por los que no meten a la cárcel y siguen impunes. No podemos... Pues los que meten son... es a los inocentes. Correcto, a los inocentes. Pero no produce ningún problema. Sin embargo, Fran, yo conozco el caso suyo y conozco el caso de finado Carlos Roberto Loría Quirós, que a punta de medida cautelar lo tuvieron 1 año y medio en la cárcel y nunca llegó el juicio, y pasó a mejor vida don Carlos Roberto y nunca hubo juicio. Entonces, esa justicia súper lenta está amañada y no cumple el principio constitucional. Es decir, aquí el que no quiere ver la corrupción del Poder Judicial es porque le conviene no verla, pero está ahí. Y si a un abogado como Carlos Roberto Loría o a usted le aplican la ley mal y lo meten a la cárcel meramente por tratar de atropellar o atropellaron todas sus garantías constitucionales, ¿qué le puede pasar al que no es abogado? Como dijo Fanny, ¿qué le puede pasar a uno? Cualquier cosa le puede ocurrir. Entonces, si entendemos que el Estado surge como para darnos el primer valor, que es la seguridad, este Estado no nos está dando la seguridad. Hay una frase muy bonita de don Fran Paniagua Mendoza que dice que el bien supremo del Estado es la justicia.
Bueno, ¿dónde está el bien supremo en Costa Rica de esa justicia? Si llegó a ser magistrado el que fue fiscal, que se dejó por año y medio la libreta de Caro Quintero y le entregó sin folios donde estaban los teléfonos de los políticos corruptos que permitían que Rafael Caro Quintero entrara como perro por su casa a Costa Rica. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante tanta evidencia y no podemos decir que realmente nuestro poder judicial todopoderoso, concentrando todos esos órganos, actúa bien. No, no está bien. Otra cosa, la doctrina francesa desde el siglo XVIII viene hablando de las salas de casación, pero la sala de casación es una forma de nunca llevar a juicio y a condena a un funcionario público y mucho menos a un juez por prevaricato, porque el problema es que en materia de penal se ocupa comprobar el dolo para que realmente el tipo penal sea antijurídico, y en este caso siempre se brincan esa parte y no han metido nunca a un juez a la cárcel por prevaricato y prevarican a cada rato. Entonces, ¿por qué ocupamos una reforma? Porque hay que eliminar las salas de casación, dejar nada más la primera y segunda instancia, el ACU y el ACUEN y un tribunal de prevaricato, pero todo esto separado. Y por consiguiente, el que no quiera ver esta evidencia, que don Juan Diego Castro Fernández la dice con otro lenguaje florido, vernáculo, el que no la quiera ver es porque le conviene. Pero los que sí tenemos 2 dedos de frente y un corazón de conciencia, no podemos evitar solicitar esa transformación. Ahora bien, todo aquel que no esté apoyando la causa de Camilo Rodríguez, la causa de los Paniagua Mendoza, es porque es cómplice del sistema actual. Porque entonces nosotros tenemos que tener claro como costarricenses que sí, que todos tenemos por el artículo 24 de la Constitución, que me permito recordárselos, que aquí todos los programas se los recordamos, que dice claramente que todos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios, llámese presidente, llámese fiscal, llámese técnico judicial o llámese científico del poder del complejo forense o llámese magistrado o llámese como se llame. El artículo 24 nos da esta garantía y por eso es que el acerriceño invita a estos excelentes abogados como Fran Paniagua Mendoza, como Eduardo Cortés García, que ahí lo vi que ingresó pero luego salió. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es evidente, flota ya la materia fecal de toda la corrupción que hay en el Poder Judicial y no hay forma en la Segunda República de reparar eso. Lo único es una transformación a través de una constituyente autoconvocada. Don Fran, ¿qué pasa con las salas de casación? ¿Para qué se presta la sala de casación? Para la corrupción, para blindar al Poder Judicial y blindar a los políticos y a los funcionarios públicos ladrones, porque los condenan y después presentan casación por violación de normas procesales y sustantivas y casación los libera. Así llegó el único juez del Pérez Celedón que ya había dictado una sentencia condenatoria contra un narco y pasándosele por encima al juez de ejecución de la pena y a todo el sistema penitenciario, le otorgó un beneficio de sacarlo. Ese hombre fue compañero mío de la universidad, era juez de Pérez Celedón, fue condenado por prevaricato y presentó casación y salió libre. Y se dejó una millonada del narco. Resulta que yo no sé si ustedes... sirve para blindar. Yo no sé si ustedes captaron lo que don Fran Paniagua explicó al inicio. En el robo del Banco Nacional de Cóbano, la plata al final se la dejó un abogado que había sido juez. Así es. Ese juez murió y la mujer de ese juez también se hizo jueza, siendo extranjera. Ahora es jueza penal. Se hizo jueza penal. Una niña. Y tiene el dinero. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que todas estas cosas se comenten por las calles, por los TikToks de Costa Rica y el Ministerio Público no tenga la evidencia? No haga la investigación del caso a profundidad. No llame a todos los guanacastecos que conocen muy bien el caso. ¿Por qué ocurre esto? Hay impunidad. Una impunidad asquerosa que ya la venía denunciando
desde hace tiempo, don Carlos Roberto Loría Quirós, en su libro De Caro Quintero a Ricardo Allen, y la ha denunciado don Iván Molina Jiménez en Urnas de lo Inesperado, fraude electoral en Costa Rica. Entonces, esto que hablamos tiene evidencia histórica y actual. Por lo consiguiente, solicitar la reforma del Estado de Costa Rica, donde hay que reformar a profundidad no solamente el Poder Judicial, al ICE también, al IMAS, al PANI, al Poder Ejecutivo, que tiene que llamarse de otra forma. Para eso se ocupa una constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Y vean, costarricenses, cuando la constituyente esté funcionando, un hombre y una mujer por cantón, se van a nombrar dos tribunales ad hoc para juzgar el enriquecimiento ilícito de mucho funcionario público que ha delinquido y que se ha corrompido junto con los privados en las compras públicas y en las licitaciones. Y lo otro, todo aquel que haya utilizado la ley para prevaricar. Entonces, eso lo puede hacer la Asamblea Legislativa porque es el máximo, la Asamblea Constitucional porque es el máximo poder de una república. Déjenme decirles lo que ocurrió cuando estuvo la constituyente del 49. Usted sabe lo que hicieron. Hicieron un tribunal para decir que el expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, el título de médico era falso. Para decir que había que echarlo del país, y así lo echaron. Cuando los políticos del 49 le consultaron al pueblo que iban a ir a una constituyente, nunca, la impusieron. Y cuando se constituyen ellos autoridades académicas, como las que sí le dieron el título a Rafael Ángel Calderón Guardia de médico, para decir que el título de él no valía nada, aquí se inventan competencias y autoridades que no las posee la gente. Eso ocurrió en la constituyente del 49, que como bien lo dice el doctor Eduardo Cortés García, no fue consultada al pueblo, fue impuesta por la oligarquía criolla mafiosa. La única constituyente que fue consultada al pueblo de las 16 que tenemos fue el Pacto de Concordia. Todas las demás han sido impuestas por políticos de la oligarquía criolla mafiosa. Por eso es que ahora estamos hablando del principio de libre autodeterminación para unir al pueblo y que sea el pueblo el que monte un gobierno ya no presidencialista ni parlamentario, sino soberanista, donde manda el pueblo. Don Frank, otra pregunta. Todavía gozamos de la oportunidad de que usted esté con nosotros a hacer las 9:30. Don Frank, esa reforma debe ser leve, light o profunda al Poder Judicial. Sí, es profunda, pero como usted lo acaba de decir, es a todo el Estado. Yo hablo del Poder Judicial porque es lo que conozco, pero usted como científico de las ciencias económicas, usted por supuesto que puede hacer un gran aporte, y todos los de su profesión, para que cada institución sea sostenible, autosustentable, eficiente, como si fuera una empresa, como marcha la empresa privada. Entonces no es solamente el Poder Judicial, no es solamente hacerle leyes orgánicas a cada institución, a cada órgano constitucional, es remodelar el sistema, eliminando casación, eliminando el reenvío. ¿Qué es el reenvío? Que en la primera instancia el juez se equivocó, entonces usted apela, y apela por vicios de